Elon Musk rompe el silencio y revela quién es Barron Trump en realidad. Fuego. Atención mundial. Una figura enigmática. Un joven que ha crecido en las sombras del poder. Y un genio de la tecnología que, por primera vez, se atreve a hablar. Elon Musk ha roto el silencio, y sus palabras podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre la familia Trump. Durante años, el mundo ha observado a Barron Trump con una mezcla de curiosidad y misterio. Callado, elegante, distante, pero ¿quién es realmente ese joven que camina junto al exmandatario más polémico del siglo XXI? En foros secretos, redes alternativas y documentos que muy pocos han visto, se ha especulado de todo. Desde teorías que lo vinculan con inteligencia artificial, hasta supuestos informes que afirman que Barron posee un coeficiente intelectual fuera de lo común. ¿Es Barron un niño genio? ¿Un experimento oculto? ¿O incluso, el heredero de un plan maestro que va más allá de la política? Pero lo más escalofriante ocurrió hace apenas unos días. Durante una entrevista privada en un evento tecnológico en Berlín, Elon Musk, visiblemente tenso, pronunció una frase que dejó al público sin aliento: hay personas que aún no entienden quién es verdaderamente Barron Trump. Pero lo sabrán. Muy pronto. ¿Qué quiso decir Musk? ¿Está involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginamos? ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Qué relación secreta une a uno de los hombres más ricos del mundo con el hijo más silencioso del expresidente de Estados Unidos? Y lo más inquietante, ¿por qué después de esas declaraciones, varios portales que replicaron la entrevista fueron misteriosamente eliminados? En este video te contamos todo lo que se sabe, las teorías más impactantes, las pruebas ocultas, y por qué algunos creen que Barron no es solo un Trump más, sino la pieza clave de un futuro que ya está en marcha. No olvides suscribirte, activar la campana y dejar tu like pulgar hacia arriba. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos podría dejarte sin palabras. Y esto no es ciencia ficción, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú ves este video, ¿estás listo para conocer la verdad que nadie se atrevió a contar? La historia de Elon Musk no comienza en los laboratorios de Silicon Valley ni en las mesas de negociaciones que hoy lo han convertido en uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI. Su historia comienza en Pretoria, Sudáfrica, un 28 de junio de 1971, donde nació en una familia con raíces en la ingeniería y la ciencia. Elon, el mayor de 3 hermanos, creció en un entorno que, aunque aparentemente normal, estaba marcado por la curiosidad intelectual y la visión de futuro de su madre, Mae Musk, una modelo y nutricionista canadiense. Y su padre, Errol Musk, un ingeniero eléctrico sudafricano. Desde muy joven, Elon Musk mostró un interés inusitado por el aprendizaje. En su casa, los libros eran el principal refugio y la compañía para un niño que, a menudo, se sentía más cómodo entre las páginas de un libro que en la interacción con sus compañeros de clase. La fascinación de Elon por la tecnología y la ciencia lo llevó a desarrollar una curiosidad insaciable, y con apenas 10 años, ya había aprendido a programar. Su primer programa, un videojuego llamado Blastar, fue vendido a una revista de computación por $500, lo que sería solo el inicio de su relación con el emprendimiento y la innovación. La juventud de Elon, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Aunque era un niño brillante y lleno de ideas, su carácter introvertido y su actitud algo excéntrica lo convirtieron en un objetivo frecuente de acoso escolar. En su escuela primaria y secundaria en Sudáfrica, Musk sufrió las consecuencias de ser un raro. Su habilidad para resolver problemas complejos de matemáticas y física no lo hizo popular entre sus compañeros, quienes no entendían su mente brillante y su desdén por las convenciones sociales. Esta experiencia lo marcaría para siempre, reforzando su carácter resiliente y su necesidad de demostrar que podía hacer lo que otros no podían. Elon tuvo una relación compleja con su padre, Errol Musk, quien se caracteriza por ser una figura difícil y controvertida. Errol, un ingeniero con un intelecto agudo, no compartía la misma visión de vida que su hijo y, de hecho, la relación entre ellos estuvo llena de tensiones.
En muchas ocasiones, Elon describió a su padre como un hombre frío y distante, cuya actitud dominante y sus expectativas poco realistas crearon un ambiente familiar cargado de conflictos. A pesar de la frialdad de su padre, Elon reconocía que su capacidad para pensar de manera lógica y analítica provenía en parte de él, aunque, con el tiempo, su distanciamiento fue inevitable. La influencia de su madre, Meye, en cambio, fue mucho más positiva. Meye, aunque no exenta de sus propias luchas como mujer en un mundo laboral dominado por hombres, fue una figura constante de apoyo y motivación. Su madre le enseñó la importancia de la independencia, la superación personal y el valor de tener una visión de futuro. A menudo, Elon habla de cómo ella fue fundamental en su formación, no solo como empresario, sino también como ser humano. A los 17 años, Elon Musk decidió abandonar Sudáfrica en busca de nuevas oportunidades y un futuro más prometedor. Aunque podría haber optado por una vida cómoda en su país natal, Musk sentía que Sudáfrica no ofrecía el entorno adecuado para su crecimiento personal y profesional. Con el respaldo de su madre, quien ya vivía en Canadá, Elon se mudó a este nuevo país para estudiar en la Universidad de Keynes en Kingston, Ontario. Al llegar a Canadá, Elon fue recibido en un mundo completamente diferente al que conocía. A pesar de su talento innato, no fue fácil para él adaptarse a un entorno social nuevo. Se encontraba entre un mar de estudiantes, muchos de los cuales tenían ideas completamente distintas a las suyas. Durante su tiempo en Keynes, Elon no solo se enfrentó a los desafíos académicos, sino también a la adaptación social. A menudo, se concentraba más en sus proyectos de ciencia y tecnología que en establecer amistades, lo que lo mantenía aislado de los demás. Sin embargo, fue en ese entorno donde empezó a forjar la mentalidad que lo definiría en el futuro, la obsesión por resolver problemas complejos y, sobre todo, por cambiar el mundo. El siguiente paso de Elon lo llevaría a Estados Unidos, específicamente a la Universidad de Pensilvania. A los 19 años, Elon dejó Canadá y se trasladó a Filadelfia para estudiar física y economía en esta prestigiosa universidad. Su decisión de mudarse a Estados Unidos no fue solo una cuestión académica, sino también una oportunidad de dar el salto a un mundo más grande, a la meca de la innovación y el emprendimiento. En Pensilvania, comenzó a vislumbrar el alcance de sus sueños y, al mismo tiempo, desarrolló la visión que lo llevaría a fundar una serie de empresas disruptivas. Durante su tiempo en la universidad, Elon comenzó a rodearse de personas que compartían su misma pasión por la tecnología y la innovación. Su ambición por crear algo revolucionario era clara desde el principio. En su último año, fundó su primera empresa, Zip2, una plataforma de software que proporcionaba servicios de mapas y guías para medios de comunicación. Aunque no tuvo un inicio fácil, Zip2 se convirtió en un éxito y fue adquirida por Compaq por cerca de 300 millones de pesos, lo que representó la primera gran ganancia de Musk. Lo que más caracterizaba a Elon Musk durante sus años de juventud era su increíble capacidad para visualizar lo que el mundo necesitaba antes de que fuera evidente para los demás. No se conformaba con las soluciones existentes, sino que siempre pensaba en cómo hacerlas más grandes, mejores y más impactantes. Su experiencia como un joven introvertido y, a veces, incomprendido, lo llevó a desarrollar una resiliencia única, una tenacidad que lo impulsaría a seguir adelante, sin importar las dificultades. Aunque muchos de sus compañeros de universidad se centraban en carreras más convencionales o en trabajos bien remunerados en grandes corporaciones, Elon tenía una visión mucho más grande. Soñaba con cambiar el mundo, y en su mente, la única forma de lograrlo era a través de la innovación radical y el riesgo. Esa visión de futuro lo llevó a fundar PayPal, SpaceX, Tesla y otras empresas que, aunque en sus inicios fueron vistas como proyectos locos, con el tiempo transformarían industrias enteras. La infancia y juventud de Elon Musk estuvieron marcadas por un profundo deseo de saber cómo funcionaban las cosas, una mente inquieta que no se conformaba con respuestas fáciles. La soledad y el aislamiento que experimentó en su juventud lo empujaron a desarrollar una visión única, fuera de lo común, que en el futuro lo llevaría a convertirse en un empresario de renombre mundial. Conocido tanto por sus éxitos como por sus fracasos, y que cambiaría para siempre el rumbo de varias industrias.
El camino hacia el éxito de Musk no fue sencillo, y su juventud, marcada por luchas internas y sociales, fue una preparación crucial para el futuro. El mismo joven que, a los 12 años, ya desarrollaba videojuegos, sería el mismo hombre que llevaría a la humanidad a Marte. Pero todo comenzó con la curiosidad de un niño que, más que seguir el camino tradicional, decidió crear el suyo propio. El camino de Elon Musk hacia la fama mundial no fue instantáneo ni fácil. Aunque ya desde joven demostraba una mente brillante, su verdadero ascenso comenzó con una serie de decisiones arriesgadas y una visión que muchos consideraban imposible. Lo que para otros era una locura, para Elon era solo el inicio. Este capítulo narra cómo un joven programador sudafricano se convirtió, paso a paso, en uno de los rostros más reconocidos del planeta, una figura tan admirada como criticada, y cuya influencia traspasa los límites de la Tierra misma. De Zip2 a PayPal, el comienzo del imperio. Después de vender Zip2 en 1999 por aproximadamente $307 millones, Elon Musk se encontraba con capital, reputación en el mundo tecnológico, y una ambición aún mayor. En lugar de retirarse o buscar comodidad, decidió invertir su fortuna en un nuevo proyecto aún más ambicioso, X.com, una empresa de servicios financieros online que buscaba revolucionar el sistema bancario. La competencia era feroz, pero Musk tenía algo que pocos empresarios de la época poseían, la capacidad de imaginar un futuro completamente distinto. Su empresa eventualmente se fusionó con Confinity, y de esa unión nació lo que hoy todos conocemos como PayPal. Aunque no todos en la compañía compartían su estilo de liderazgo, y eventualmente fue apartado del puesto de CEO, Elon dejó una huella imborrable. En 2002, PayPal fue vendida a eBay por $1.5 mil millones. Musk, como accionista principal, salió con unos 180 millones. Ese fue el punto de quiebre. Elon Musk había dejado de ser un millonario de Silicon Valley para convertirse en una mente visionaria que estaba por cambiar el rumbo de la humanidad. El sueño espacial, el nacimiento de SpaceX. Mientras otros invertían su dinero en bienes raíces o startups de bajo riesgo, Musk decidió hacer algo que rozaba la locura, crear una empresa aeroespacial privada con el objetivo de colonizar Marte. Así nació SpaceX. La idea no solo fue recibida con escepticismo, sino con burla por parte de muchos en la industria. ¿Quién era ese joven empresario que pensaba competir con gigantes como la NASA? Pero Elon no se detuvo. Puso su dinero, su prestigio y hasta su estabilidad emocional en juego. Durante los primeros años, SpaceX enfrentó múltiples fracasos. 3 lanzamientos del Falcon 1 fallaron. Con los fondos casi agotados, Elon apostó todo por un último intento. En 2008, el cuarto lanzamiento fue exitoso, y con ello, el destino de SpaceX cambió para siempre. Ese mismo año, la NASA firmó un contrato multimillonario con SpaceX, y el resto es historia. Elon Musk se posicionaba, no solo como un emprendedor exitoso, sino como un revolucionario en la industria espacial. Tesla y la revolución de la movilidad eléctrica. Mientras construía cohetes, Elon tenía otro sueño, transformar la industria automotriz. Así llegó a Tesla Motors, una pequeña empresa con una gran misión, demostrar que los autos eléctricos podían ser elegantes, potentes y deseables. Cuando Musk se unió al proyecto en 2004, invirtió millones de su propio bolsillo, y más tarde tomó el control como CEO. Los primeros años fueron duros. Las críticas eran constantes. Muchos aseguraban que Tesla nunca podría competir con las grandes automotrices. Sin embargo, con el lanzamiento del Tesla Roadster, seguido por el Model S, Model X y el revolucionario Model 3, la industria se vio obligada a rendirse ante la evidencia. Elon Musk había logrado convertir lo impensable en una nueva norma global. Los autos eléctricos dejaron de ser una utopía para convertirse en una tendencia imparable. Hoy, Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo, y Musk, su rostro, símbolo de innovación radical y disrupción sin límites. Elon Musk en los medios, entre genio y villano. Conforme su fama crecía, también lo hacía la atención mediática. Musk comenzó a ser portada de revistas, invitado a programas, y tendencia constante en redes sociales.
Su forma directa, a veces polémica, de comunicar lo volvió una figura divisiva. Para muchos, era un genio moderno, para otros, un peligroso excéntrico con demasiado poder. Desde sus tweets que movían los mercados hasta sus declaraciones controvertidas sobre inteligencia artificial, pandemia o criptomonedas, Elon Musk se consolidó como un personaje público imposible de ignorar. Su cuenta de Twitter se volvió una extensión de su personalidad, caótica, provocadora y profundamente influyente. A medida que sus proyectos como Neuralink, interfase cerebro-computadora, The Boring Company, transporte subterráneo de alta velocidad y Starlink, Internet satelital global, comenzaron a avanzar. Elon Musk pasó de ser un simple empresario a un símbolo del futuro humano. Aparecía en series, cómics, videojuegos y películas. Se hablaba de él como si fuera un personaje de ciencia ficción, solo que era real. Incluso rumores y especulaciones rodeaban su figura. Algunos decían que no dormía, que tenía un cociente intelectual sobrehumano, que era un robot disfrazado de humano, o incluso que era un viajero del tiempo. Su estilo de vida, decisiones personales y romances también alimentaban el fuego mediático, pero todo eso solo aumentaba su magnetismo. Cuando el éxito llega acompañado de una mente inquieta, impredecible y obsesionada con cambiar el mundo, el escándalo no es un accidente, sino casi una consecuencia inevitable. Elon Musk no solo ha sido aclamado como un genio visionario, sino también acusado de imprudente, provocador y, en ocasiones, peligrosamente impulsivo. A lo largo de su carrera, sus decisiones han sido aplaudidas y condenadas con la misma intensidad. Y es en esa línea delgada entre el héroe y el villano donde Musk ha construido su legado y su tormento. Uno de los primeros terremotos mediáticos ocurrió en 2018, cuando rescatistas tailandeses intentaban salvar a un grupo de niños atrapados en una cueva. Musk, en su afán por ayudar, ofreció un mini submarino diseñado por SpaceX. Pero la situación se tornó oscura cuando uno de los buzos expertos calificó la propuesta de Musk como una estrategia publicitaria sin sentido. La respuesta de Elon fue inmediata y brutal, lo llamó pedo gay, tipo pedófilo, en Twitter. El mundo quedó en shock. Aunque luego se disculpó y ganó el juicio por difamación, ese momento marcó un antes y un después. Ya no era solo el empresario visionario, era el millonario con un gatillo fácil en las redes sociales. En ese mismo año, otro episodio desató caos en los mercados. Musk tuiteó que estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa y que tenía el financiamiento asegurado. 4 palabras que sacudieron a Wall Street: funding secured. Taking Tesla private at $420. Las acciones subieron, los inversionistas enloquecieron, y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, intervino. Musk tuvo que renunciar temporalmente como presidente de Tesla y pagar una millonaria multa. Pero más allá de las sanciones, quedó al descubierto su talón de Aquiles, su impulsividad, su desprecio por los protocolos y su obsesión por jugar en sus propios términos. A esto se sumaron sus polémicas declaraciones sobre la pandemia. Mientras el mundo entero vivía con miedo, Musk minimizaba la gravedad del COVID-19, promovía teorías alternativas y desafiaba las restricciones sanitarias. Llegó incluso a reabrir fábricas de Tesla en contra de las órdenes locales, arriesgando la salud de sus trabajadores. Sus seguidores lo vieron como un acto de rebeldía heroica, sus detractores como una irresponsabilidad criminal. Pero los escándalos no se limitan al ámbito empresarial. Su vida personal ha sido también un torbellino de titulares. Desde relaciones mediáticas con celebridades como Amber Heard y Grimes, hasta el nacimiento de un hijo con un nombre impronunciable que dejó al mundo perplejo, XAEA-12. Genialidad futurista o simple deseo de provocar. Nadie lo sabe con certeza. Y luego están sus vínculos con figuras políticas, entre ellas, polémicas cercanías con sectores conservadores, su compra de Twitter, que desató teorías sobre control de información y censura selectiva, y su obsesiva batalla contra lo que él llama la dictadura de lo políticamente correcto. Musk no solo quiere lanzar cohetes al espacio o electrificar los autos. También quiere reescribir las reglas del debate público, incluso si eso implica incendiar el terreno bajo sus propios pies. Su forma de liderar es, para muchos, una paradoja, brillante y destructiva,
inspiradora y peligrosa. Elon Musk no es un personaje cómodo. Y quizás esa ha sido siempre su estrategia, mantenerse al borde del caos, donde solo él parece sentirse en casa. Porque mientras el mundo lo juzga, lo critica o lo idolatra, él sigue avanzando, desafiando, cuestionando. Y dejando atrás un rastro de decisiones que nadie puede ignorar. Durante años, Elon Musk se refugió detrás de sus empresas, sus lanzamientos espaciales, sus tweets crípticos y su incesante productividad. Pero todo cambió el día en que aceptó sentarse frente a las cámaras para una entrevista que, según sus propias palabras, no tenía filtros ni reglas. Lo que comenzó como una conversación sobre innovación, pronto se transformó en una catarsis pública y en una bomba mediática. Con la mirada fija, los dedos entrelazados y una leve sonrisa casi imperceptible, Musk comenzó a hablar. Pero no como el CEO impasible que estamos acostumbrados a ver. Esta vez, se mostró humano. Vulnerable. Tal vez, por primera vez, agotado por su propio personaje. No tengo amigos cercanos, confesó de forma repentina. Trabajo tanto que a veces me olvido de cómo se siente reír sin propósito. Estoy cansado, pero sigo. La sala quedó en silencio. El entrevistador no supo si hacer otra pregunta o dejarlo continuar. Porque lo que venía después era aún más impactante. Musk habló de su infancia solitaria en Sudáfrica, del bullying brutal que sufrió en la escuela, de las veces que lloró escondido entre libros de ciencia ficción porque el mundo real le parecía insoportable. Desde niño, sentí que no encajaba. Ni siquiera con mi familia. Solo encontraba consuelo en las ideas, en la posibilidad de otro mundo, en el espacio. Pero las verdaderas revelaciones llegaron cuando tocó temas que había evitado durante años. Su relación con su padre, Elon Musk, fue descrita con una mezcla de dolor y desencanto. Mi padre es un ser maligno. No sé cómo decirlo de otra forma. Es brillante, pero también manipulador, cruel. Aprendí muchas cosas de él, pero también me juré nunca parecerme a él. Palabras duras. Palabras que, para Musk, parecían ser una herida que aún sangraba. Y luego, la parte más desconcertante. En medio de una reflexión sobre el futuro de la humanidad, Musk mencionó, de manera aparentemente accidental, a Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump. Los ojos del entrevistador se abrieron como platos. Musk dudó un segundo, y luego lo soltó. Barron es mucho más inteligente de lo que la gente imagina. Tiene ideas que ni adultos pueden comprender. No puedo decir más, solo que si el futuro depende de alguien, él tendrá un rol importante. La frase dejó a todos en shock. ¿Qué tipo de relación tenía Musk con Barron? ¿Por qué ese comentario tan críptico? ¿Una revelación genuina o una provocación intencional? La entrevista fue cortada poco después, sin explicación. Algunos canales la transmitieron incompleta. Otros la bajaron misteriosamente de sus plataformas. Los rumores no tardaron en llegar, desde teorías de que Musk estaba entrenando a Barron para un futuro liderazgo mundial, hasta conspiraciones sobre inteligencia artificial, sucesiones secretas y pactos políticos ocultos. Lo único claro es que Elon Musk, al romper su silencio, no solo abrió la puerta a su mente y sus traumas, sino también a un mundo de preguntas que quizás nunca reciban respuesta. Una cosa es segura, cuando Elon Musk habla sin restricciones, el mundo escucha, y tiemblan los cimientos de lo que creemos conocer. En la cúspide de la innovación tecnológica, Elon Musk siempre ha afirmado que su única lealtad es con la humanidad y el progreso. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía su cercanía con los grandes centros de decisión global. Lo que antes era solo una colaboración con agencias gubernamentales como la NASA o contratos con el Pentágono, se fue transformando en algo más, algo que despertó sospechas. Rumores y teorías tan sorprendentes como inquietantes. Desde escenas privadas en la Casa Blanca hasta mensajes cifrados en Twitter, la figura de Musk empezó a ser vista por muchos no solo como un empresario, sino como un operador silencioso del poder. Una especie de figura puente entre la élite tecnológica y las esferas más altas del gobierno norteamericano, e incluso internacional. Pero la relación que más controversia ha generado en los últimos años es, sin duda, la que mantiene con Barron Trump.
Todo comenzó con pequeñas señales, comentarios crípticos de Musk, coincidencias de viajes, filtraciones de supuestos encuentros secretos entre el magnate y el joven Trump. Y luego, aquella frase inquietante en su entrevista: Barron tiene ideas que ni los adultos comprenden, él jugará un papel importante en el futuro. Desde entonces, las redes explotaron con especulaciones. ¿Está Elon Musk entrenando a Barron para convertirse en una especie de sucesor espiritual o ideológico? ¿Existe una alianza secreta entre la familia Trump y el imperio tecnológico de Musk? ¿Barron es parte de algún proyecto ultrasecreto de inteligencia artificial o una nueva generación de liderazgo global? Algunos teóricos aseguran que Musk ve en Barron una mente brillante, con un coeficiente intelectual superior al promedio, y que habría decidido guiarlo lejos de la política tradicional, para prepararlo como un líder post-sistémico, capaz de gobernar no con leyes, sino con algoritmos, innovación y control digital. Otros van más allá, afirman que el joven Trump forma parte de una red de prodigios protegidos por figuras del poder, y que Musk sería su mentor en la sombra, instruyéndolo en física cuántica, programación neurológica y teorías del futuro humano. Incluso hay quienes hablan de reuniones secretas en instalaciones de SpaceX, con simulaciones de escenarios del fin del mundo y entrenamiento para sobrevivir al colapso de las democracias actuales. El misterio se intensificó cuando en uno de sus tweets, Musk escribió: el futuro no se heredará, se diseñará. Algunos ya están en camino de hacerlo. Y tienen apenas 18 años, era una referencia directa a Barron. La falta de respuestas claras, sumada a la conocida afición de Musk por sembrar dudas y jugar con la percepción pública, solo avivó el fuego. El gobierno nunca ha confirmado ni desmentido los vínculos entre ambos. La familia Trump ha guardado un silencio absoluto. Pero lo cierto es que algo se está gestando. Algo que no aparece en los periódicos ni en las cadenas de noticias. Un movimiento silencioso, tal vez, que podría cambiar el equilibrio de poder como lo conocemos. ¿Es Elon Musk un simple visionario? ¿O es el arquitecto de una nueva era donde el liderazgo mundial ya no pertenece a políticos tradicionales, sino a mentes geniales preparadas desde la sombra? ¿Y qué papel juega Barron Trump en este tablero de ajedrez global? La historia aún se escribe, pero cada pieza que cae deja más claro que la realidad supera cualquier ficción. Elon Musk ya no es simplemente el hombre más rico del mundo o el genio detrás de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink o X, antes Twitter. Hoy, su figura se ha convertido en un símbolo contradictorio del siglo XXI, la esperanza del progreso o el presagio del colapso, el héroe de la innovación o el titiritero del caos digital. En la actualidad, Musk parece más omnipresente que nunca. Mientras continúa lanzando cohetes al espacio con la mirada puesta en colonizar Marte, no deja de provocar tormentas en la Tierra. Con un solo tuit, mueve los mercados financieros, desafía gobiernos, apoya causas impredecibles y desata debates globales sobre libertad de expresión, inteligencia artificial y geopolítica. Su adquisición de Twitter, ahora X, no fue solo una operación financiera. Fue una toma de control simbólica del espacio público digital, una jugada que muchos interpretaron como un intento por dominar la narrativa global. Bajo su liderazgo, la plataforma ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en un campo de batalla ideológico donde Musk actúa como árbitro, provocador y figura omnisciente. Al mismo tiempo, su empresa Neuralink avanza con ensayos clínicos en humanos. Musk afirma que pronto podremos conectarnos al cerebro con chips que permitirán curar enfermedades y fusionarnos con la inteligencia artificial. Para algunos, es el inicio de una era posthumana, para otros, una pesadilla orwelliana disfrazada de avance médico. En el plano político, su influencia es más sutil, pero innegable. Ha sido cortejado por líderes de derecha e izquierda, ha financiado campañas, criticado presidentes y, en más de una ocasión, se ha rumoreado que considera postularse a un cargo público. Aunque él lo ha negado, no faltan quienes aseguran que ya mueve hilos desde las sombras o que su alianza con figuras como Donald Trump y su supuesto vínculo con Barron forma parte de una estrategia mayor. Hoy, Elon Musk vive entre oficinas futuristas, laboratorios secretos, lanzaderas espaciales y cámaras de vigilancia. Su vida privada es un misterio. Apenas se deja ver con sus hijos.
Algunos de ellos han renegado de su apellido. Otros lo siguen silenciosamente en sus pasos. Pero el mundo, aunque lo critique o lo adore, no puede dejar de mirarlo. Y es que Elon Musk encarna todas las contradicciones de nuestro tiempo, quiere salvar el planeta mientras lanza satélites que contaminan el cielo. Habla de libertad, pero censura voces que lo contradicen. Promete una era dorada para la humanidad, pero sus acciones despiertan un temor primitivo, el de que ya no tengamos el control de nuestro propio destino. La pregunta no es solo quién es Elon Musk, sino en qué nos estamos convirtiendo bajo su influencia. ¿Estamos ante un nuevo Prometeo que nos entregará el fuego del futuro? ¿O ante el arquitecto silencioso de un sistema que dominará nuestras mentes, cuerpos y libertades? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, en el tablero del poder global, Elon Musk ya no es una pieza más, es el jugador principal. Y así, llegamos al final de este recorrido por la vida, los misterios y las contradicciones de Elon Musk. Un hombre que parece salido de una novela de ciencia ficción, pero que camina entre nosotros, tomando decisiones que pueden cambiar, literalmente, el destino de la humanidad. ¿Es un visionario adelantado a su tiempo? ¿O estamos frente a una figura que, bajo la máscara del progreso, esconde una agenda más oscura? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Elon Musk representa el futuro, o un peligro que aún no comprendemos del todo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. ¿Qué parte de su historia te sorprendió más? ¿Te gustaría un próximo video sobre sus hijos, su posible entrada a la política, o su verdadero poder detrás del telón? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal. Campana, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios llenos de intriga, revelaciones y análisis como este. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí desenterramos verdades que muchos prefieren callar. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto, en un nuevo viaje al corazón de los poderosos. Hasta entonces, mantente curioso, crítico y despierto.